Bien, pues estamos hoy en el librero con dos excelentes amigas bolivianas. Es el segundo programa que hacemos con dos amigas bolivianas y que bueno, ese es el espíritu del proyecto que tenemos tanto en el librero como en E1 Ediciones, ¿no? Este hermanamiento con Sudamérica, del que hoy hablaremos, estoy seguro que ampliamente. Bueno, pues como les decía, en primer lugar quiero decir que estamos con Moira Bailey, quien pues escritora y académica boliviano-mexicana, ¿no? Que ya en otras ocasiones ha estado aquí en el librero y que seguirá seguramente participando. Pues Moira, muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Qué tal? Gracias a ti, Juan José. Y bueno, nos acompaña también Ana Rebeca Prada. Ella es una académica, escritora, investigadora boliviana. Ella es profesora de literatura comparada e investigación literaria, coordinadora del programa de posgrado de la carrera de literatura e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. Cofundó el proyecto de investigación prosa boliviana de la carrera de literatura, el que ya tiene publicados varios libros sobre Alberto de Villegas y Ricardo Jaimes Freire. Ha dictado cátedra en las universidades de Duke y Pittsburgh en los Estados Unidos y en Córdoba, Argentina, como profesora invitada. También ha enseñado en los posgrados de la Universidad Cordillera y del CIDES UMSA en La Paz. Sus publicaciones han sido sobre literatura y mujeres, sobre el viaje en la literatura, y se concentra actualmente en una perspectiva comparada entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX en Bolivia, Latinoamérica y Europa. Es parte del comité editorial de la revista de literatura El Zorro Antonio. Bueno, pues Ana, pues muchas gracias por estar aquí en el librero para hablar hoy de un tema boliviano, pero de Latinoamérica, en fin. Gracias por estar hoy aquí, Ana Rebeca. Muy halagada de la invitación, sobre todo cuando viendo los programas anteriores, he visto que básicamente han invitado o has invitado a escritores, ¿no? A Giovanna Rivero, Alan Castro, Willy Camacho, Ángelo Medina, etcétera. Y yo pues no soy escritora, soy más bien académica. Entonces eso me encanta porque ya conocen las personas que te siguen a estos escritores importantes y luego ahora conocerán un poquito de la universidad más bien, ¿no? Sí, exactamente, una mirada desde otro ángulo que pues es muy enriquecedora, es sumamente enriquecedora, como lo veremos hoy en la charla. Pero pues como en otras ocasiones, Moira, pues a mí me gustaría, si tú quisieras, pues introducirnos un poco en la charla, ¿no? Que iniciáramos esto con el planteamiento, pues bueno, son muchos los temas, pero creo que específicamente hay un libro, el de Añejerías, que es el que quizá nos pueda dar un mayor pie pues a la conversación. Es una alegría poder charlar hoy contigo, Ana Rebeca, y hay muchas cosas, muchas partes por las cuales podríamos entrar a esta charla de Añejerías Paceñas, de la investigación que han hecho para publicar esta joyita de literatura de La Paz y de Bolivia. Pero, a ver, yo quisiera empezar por esto que tú comentas. En algún momento en el estudio preliminar, en el estudio que es muy, muy elocuente, que ilumina muchísimo respecto no solo de Sotomayor, sino de muchas cosas de la historia y cómo se ha ido, digamos, dibujando a grosso modo el camino a la literatura boliviana.
Tú estabas diciendo, soy académica. En algún momento del estudio te refieres a que, que dicen, él estaba Sotomayor en este momento al escribir tantísimas cosas, muchas veces de personajes paseños, como casi fantasmales a veces, pero muy reales, y estar hurgando tanto en los documentos históricos y volver a revisar lo que otras personas habían dicho. Ustedes, bueno, tú y Omar Rocha, que son los autores de este estudio, dicen, él hacía literatura de la literatura o con la literatura. Entonces, yo de algún modo pienso que lo que ustedes hacen también es lo mismo, ¿no? Es literatura de la literatura en un estudio tan delicado de autores de antes, en estas introducciones, ¿no? Particularmente, bueno, yo he leído varios estudios tuyos, ¿no? De Cerruto, qué decir, de Usagasti, etcétera, que es un lenguaje tan fino de la crítica, que es en un momento en el que tal vez la crítica y la literatura se acercan de algún modo, ¿no? Y hay menos antagonismo entre que los decían, yo desde adolescente decía, no, está el grupo de los escritores y de los estudiosos. Y era así como decir, poco menos que dos bandos en guerra, ¿no? Y esto, en cambio, es una reconciliación, y es una reconciliación desde el punto de vista de la finura y el detalle y la escritura de estos estudios. De modo que en un momento te voy a pedir que hables de esto y de todo lo que ha hecho en los últimos años, o tal vez en las décadas, el papel de los estudios que ha tenido la carrera y de la cantidad de cosas que se están rescatando, ¿no? Ha venido este movimiento de los rescatiris, que se dicen aymara, y hay mucha gente los de la revista Mariposa Mundial, de la cual vamos a hablar más a fondo en programas posteriores, porque es también una cosa importantísima de rescatar y de darle la vuelta a la literatura boliviana. Hay mucho de rescatar, un espíritu de rescatar, y yo creo que dentro de eso viene este tema de sacar a la luz las añejerías de Ismael Sotomayor, que son como las historias, las leyendas de la ciudad de La Paz, que además heredan un lenguaje muy añejo, heredan de algún modo literatura colonial para después pasar por Sucre, que era la capital de Bolivia, y después de alguna manera inaugurar la paz literaria, la paz que ha sido la capital literaria por tanto tiempo, y que ahora afortunadamente también hay otros movimientos en el país de los cuales también podemos charlar. Pero de todo esto que estoy diciendo, celebro inmensamente y felicito la investigación que se ha hecho de Sotomayor. Para quienes no conocíamos mucho, es una sorpresa, es una alegría todo lo que se saca y en qué medida esto es una parte, ahora le decía a Juan José, es como una parte de comprender de las escaleras por las cuales, o los andamios por los que se ha ido construyendo la literatura boliviana, y en qué medida esto rescata y a la vez es literatura y le da un impulso. Y ahora nosotros leyendo esto del siglo XIX, que también de pronto se pone de moda, ¿no? Yo me acuerdo que a ti te gustaba siempre mucho Ana Rebeca, pero de alguna manera ahora tiene como una inclusión, amplía, expande la amplitud de lo que es literatura del siglo XX, ¿no? Uno lo ve de otra manera, entiende más de dónde vino, cómo vino, etc. Y es sumamente interesante, ¿no? El lenguaje de Sotomayor, ¿no? Que diga Izazogue en vez de decir introducción, es exquisito. Y me parece ya el colmo de lo paseño, el colmo de su postura privilegiada en la literatura boliviana, es haber sido un personaje de Felipe Delgado, ¿no? Es una cosa increíble. Es una cosa increíble que Felipe Delgado, que es una novela de los 70s, porque se escribe muy tardíamente en lo que es la vida de Jaime Sáenz, que ya tenía muchos libros desde los 50s. Esa novela de los 70s es un homenaje, se puede decir, y lo mete como personaje con el nombre de Román Peña y Lillo en la novela de Jaime Sáenz, que es
lo más increíblemente simbólico de la ciudad de La Paz. Voy a leer unas líneas de un ensayo que yo escribí sobre Jaime Sáenz, que casualmente empieza, solamente voy a leer el principio, empieza con Peña y Lillo. Dice: cuando Peña y Lillo se quita parsimoniosamente el bombín a instancias de su amigo Felipe para hacer un saludo al mar, respetuoso y profundo como corresponde, así empieza mi ensayo sobre Jaime Sáenz. O sea que yo le doy una ubicación, una simpatía a Peña y Lillo por lo perspicaz que es, porque agarra y sigue el tonito del humor de Jaime Sáenz en Felipe Delgado. Entonces, por eso es realmente un personaje central a todas luces, por lo que como personaje y como persona, de modo que eso es más o menos lo más importante que puedo yo decir de esta publicación, que felicito nuevamente. O sea que te doy la palabra, querida, para que de esto que estaba yo contando o de otras cosas nos vayas aproximando a lo que ha sido, a la importancia de este libro y a lo que ha sido su trabajo, haber trabajado en él. Bueno, qué bien que has mencionado lo de Jaime Sáenz. Tal vez decirles a las personas que siguen este programa que Jaime Sáenz fue uno de los grandes escritores bolivianos del siglo XX, un paceño profundo, ¿no? Escribió novelas cortas y sobre todo escribió una maravillosa poesía muy vinculada al ámbito paceño. Y obviamente Jaime Sáenz conoció a Sotomayor cuando Sotomayor ya era una persona madura, mayor, ¿no? Y le fascinaba este personaje paceño que caminaba a las calles y venía. Ya en esa época seguramente padecía del alcoholismo y seguramente andaban Sáenz y él dando vueltas por las chinganas. Lo importante es que lo convierte en un personaje literario, no solo en Felipe Delgado. Tienes que leer en Vidas y Muertes el homenaje que hace a Sotomayor, ¿no? Cuando Sotomayor terminó la vida muy pobre y tenía un dueño de casa que lo mandó de haberle alquilado un cuarto más o menos decente en la parte delantera de la casa, lo mandó atrás a un cuartucho. Entonces Sotomayor tuvo que reducir sus libros a muy chiquitos para poder tenerlos todos juntos. Esa es la fantasía, digamos, del homenaje de Jaime Sáenz, ¿no? Hay cosas muy buenas y cosas muy malas de haber sido un escritor mitificado por la literatura del mítico Sáenz, ¿no? Que todo el mundo conocía a Sotomayor y todo el mundo había leído estos homenajes de Sáenz a Sotomayor, pero nadie lo leía a él. Es decir, nos quedábamos un poco en el mito creado por Sáenz. Acuérdense que la primera edición de Añejerías Paceñas es del año 30, publicación que el propio Sotomayor organizó. Sotomayor es de 1904, nació en 1904 y murió en 1961, ese es el rango de su vida, ¿no? Y él en el 30, muy joven, publicó esta colección de tradiciones que llamó Añejerías Paceñas. Luego hay otras ediciones posteriores hasta que llega esta, que es la edición de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, la BBB, que es una biblioteca maravillosa que está recogiendo lo más importante de nuestra tradición literaria, historiográfica, sociológica, etcétera, y está publicando una colección de un nivel impresionante. Por eso también Omar y yo estábamos muy felices de publicar este libro particularmente en la BBB, porque es más que nosotros, que en realidad no importamos, es la consagración de Sotomayor, y eso nos parece tremendamente importante. El libro, como bien decías, recoge estas tradiciones y opera un giro tremendamente importante para
la tradición de la tradición en Bolivia, puesto que la teníamos, ¿no es cierto? El padre de Jaime Freire, ¿no? Era un gran tradicionista, muy amigo de Palma, y Julio Lucas Jaimes, y así hubo un grupo muy fuerte de bolivianos que escribieron tradición un poco tras el modelo de Palma, ¿no? Pero eran potosinistas. Obviamente el gran centro imaginario de la tradición boliviana es el Potosí recordado en su tiempo brillante de la colonia, pero también el otro Potosí, el Potosí de lo que fue después esa gran ciudad, esa gran urbe. Y obviamente el referente literario Arzáns de Urzúa y Vela, que fue el cronista mayor de Potosí, que es otro monstruo de las letras bolivianas. Palma se refirió a él y todos los escritores bolivianos de tradiciones se refirieron a él. Él tiene, ya saben, un libro que es la historia de la Villa Imperial de Potosí, que es un mundo, que es un universo gigantesco del que se han sacado fragmentos historiográficos, pero sobre todo, y para interés nuestro, fragmentos literarios. Era un gran literato. Entonces, lo que opera Sotomayor, que es fundamental, es que genera el viraje hacia la paz. Es decir, ya no es la tradición sobre Potosí, que era la hegemónica, la fuerte, y traslada este género tan importante para los latinoamericanos a la paz. Este libro se publicó, decíamos, el 30, y recuerden que en la Guerra Federal de 1899, la capital del país se había trasladado de Sucre a La Paz. O sea, La Paz cobraba política, económicamente, ya estaba vinculada a las minas de Oruro más que otra cosa. La paz cobraba una importancia fundamental en la vida nacional, ¿no? El siglo XX se inauguró con la paz como el centro, el nuevo centro cultural. Lo habían sido antes, como bien mencionabas, Potosí y Sucre, ¿no? Que era la capital tradicional, histórica, pero ahora La Paz era el centro de las cosas, fue el centro del advenir del liberalismo, ¿no? Entonces, Sotomayor genera este viraje que es terriblemente importante porque ya no estamos leyendo tanto a Potosí, sino estamos leyendo a La Paz. Y La Paz tiene una larguísima historia, fue fundada pues hacía cientos de años, entonces tiene Sotomayor, que era un gran coleccionista de documentos, conocía mucho la historia de La Paz, conocía sus documentos, sus secretos, su historia profunda, pero sobre todo su historia popular y sus anécdotas, porque ya saben que las tradiciones no tienen que ver con la historia con H mayúscula, sino tienen que ver con las historias de la colonia y de la república, las pequeñas historias, los faits divers de las ciudades, ¿no? Eso. Muy bien, muy bien. Y en términos de la importancia que la carrera, has dicho además la BBB, lo cual es una cosa magnífica, ¿no? Son libros que recuperan la literatura boliviana y que van a quedar ahí grabados y marcados por esta biblioteca, lo cual qué bueno que justamente fue este libro. Pero otras cosas que han estado pasando en la carrera de investigaciones que hemos estado viendo, claro, yo he visto varias cosas, este tema de Villegas, etcétera. Cuéntanos un poco el papel de la carrera y cómo se vincula con otros factores culturales en La Paz. Bueno, oía lo que Alan Castro en otra emisión les contaba, que la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés es la única de Bolivia, ¿no? Para que tengan una dimensión de cómo funcionan las cosas en este país. Entonces ahí nosotros somos un centro de investigación muy importante. Somos muy pocos profesores, en verdad somos 20, 22 profesores, es una carrera pequeña, pero hemos podido organizar una tendencia muy fuerte a la investigación luego de haber estado muy vinculados a la formación. En las últimas
en las últimas décadas hemos logrado hacer el viraje hacia la investigación y se han conformado equipos muy importantes, ¿no? La crítica y el poeta de Mónica Velázquez, que con estudiantes de la carrera hace un repaso de lo más importante de la poesía boliviana. Esa es una colección magnífica. Está el ensayo en Bolivia a cargo de Mauricio Sousa, que es un especialista en el ensayo, sobre todo de principios del siglo XX. Y luego está nuestro equipo, que estamos trabajando ya hace 10 años, algo así, sobre el tema de la recuperación de grandes voces de finales del 19, principios del 20. Nuestro primer libro, efectivamente, fue sobre un escritor muy desconocido, Alberto de Villegas, que también mencionada por Alan Castro, hacía una historia de la literatura en Bolivia de Blanca Vitústere, Alba María Pazoldán, con Omar Rocha y Rodolfo Ortiz. Ese libro exhuma a muchos escritores que habían sido olvidados, o sea, los saca de él lo que ellos denominan el olvidadero, ¿no? Entonces, en ese libro hay un artículo sobre de Villegas, casualmente escrito por Omar Rocha, que somos él, yo y 2 otros integrantes de Prosa Boliviana los que estamos haciendo esta investigación. Entonces, nosotros de hecho le dijimos, vamos a continuar lo que tú has empezado, lo que ustedes han empezado, marcando un surco en la investigación en Bolivia. Retomamos a Alberto de Villegas, un dandy modernista absolutamente fascinante de la literatura en Bolivia, pero que de alguna manera nuestra historia, nuestra política, nuestra economía, nuestra cultura lo fue olvidando, ¿no? Fue recuperado en los años 80 por un par de entusiastas, pero tampoco causó gran sensación. Y solo ahora estamos viendo que con esta tendencia fuerte a la recuperación y a la revalorización se lo está comenzando a estudiar más en serio. Luego pasamos al grande, a Ricardo Jaimes Freire, que es muy conocido, el más grande modernista, con Franz Tamayo en Bolivia, pero habíamos visto que se subrayaba mucho su poesía, entonces no había mucho sobre su prosa, y él había sido director, él vivió 20 años en Tucumán, como ustedes saben, no vivió mucho en Bolivia. Había sido director de una revista, muy importante de principios de siglo, ¿no? Revista de literatura e historia, una cosa así, ahorita no me acuerdo exactamente, pero dirigió una revista durante 3 o 4 años y elaboró una prosa muy importante, ensayística y de artículo, ¿no? Entonces, aparte del modernista, que todo el mundo conoce y que todo el mundo lee, porque es un magnífico poeta, ahora nosotros publicamos 2 tomos después de haber publicado lo de Villegas, publicamos la prosa de Jaimes Freire, donde descubres un Jaimes Freire completamente distinto al que habíamos leído antes. ¿Qué vino después? Vino Sotomayor, porque además de todo lo que hemos dicho aquí sobre Sotomayor, es un personaje muy querido en La Paz. Es un personaje muy querido. Hubo mucho afecto en el trabajo que realizamos. Es que es absolutamente adorable lo que escribe, ¿verdad? Lo lees con placer, lo lees riendo, lo lees sobrecogido por sus detalles y por el cariño con que recorría las calles de La Paz y las escribía, ¿no? Cómo amó a los personajes paceños, cómo armó una prosa magnífica, imitando la prosa de la literatura colonial y también la de principios de la República, ¿no? De primera mitad del siglo XIX. Entonces, nosotros escogimos a don Ismael, como le llamamos con mucho cariño. A Alberto de Villegas le decíamos don Albertito. Es que generamos una especie de historia de amor con los escritores que trabajamos. Don Ismael Sotomayor, lo comenzamos a trabajar pensando que Añejerías iba a ser el foco de la investigación, porque es el libro conocido. Pero resulta que comenzamos a hacer trabajo de archivo
muchos de nosotros que jamás habíamos hecho trabajo de archivo, nos metimos, nos pusimos los guantes, los barbijos, nos metimos en los archivos y no saben lo que hemos encontrado sobre Sotomayor. Era un periodista de profesión, pero además escribía frenéticamente. Entonces, él recoge en los 30 una columna que él tenía en el Diario de La Paz que titulaba precisamente Añejerías paceñas, recoge un gran número, más de 100. Luego nosotros hemos descubierto todo lo que escribió en los años 40 y 50. Escribió muchísimo. Entonces, este libro que publica el Estado boliviano, la Biblioteca del Bicentenario, es parte de una investigación mucho mayor que está previendo la aparición de por lo menos 3 libros más. En tanto, hemos recogido ya su escritura en el Diario, periódico muy importante de la época, solo en el Diario, y luego va a haber otro tomo que va a ser todo el resto de su escritura en revistas y otros diarios. Fue un escritor, un periodista de mucho renombre, obviamente, en su época. Los periódicos y las revistas lo publicaban con asiduidad. Era una persona que escribía para el gusto de la época, obviamente. Entonces estamos haciendo una investigación mucho mayor. Eso para hablar de prosa boliviana, que es uno de los equipos. He mencionado Ensayo de Mauricio Sousa, que es un investigador muy importante en la carrera y en Bolivia. Mónica Velázquez, que también hace investigación importantísima en poesía. Entonces, como les decía hace un rato, la carrera está como virando hacia la investigación dura. Y lo que tenemos, que es muy lindo, es que formamos investigadores jóvenes, o sea, los equipos forman investigadores en los chicos, los estudiantes, y los estudiantes trabajan codo a codo con los investigadores seniors. Entonces formamos investigadores, y como lamentaba Alan Castro en la entrevista que le hicieron, ya no hay la famosa, que fue famosa, tesis creativa en la UNSA, en la carrera de literatura. Eso ha quedado en el pasado, y más bien ahora lo que estamos haciendo es concentrar en la formación de investigadores y en la realización de investigación seria, ¿no? Eso. Claro, magnífico. Sí, efectivamente, a partir de la historia crítica de la literatura boliviana se hace un parteaguas y empieza una crítica más seria, más abundante, y que tiene que ver con intereses en otras partes, ¿no? Aquí en México hay mucho interés, y ahora efectivamente hay estudios mucho más profesionales de las diversas épocas. Ahora la cosa es divulgar todo eso más, pero es obviamente el bagaje para comprender lo que está pasando ahora en el finales del siglo XX y lo que está pasando en el siglo XXI, que está tan interesante en Bolivia, que obviamente es muy importante haber conocido lo de atrás, ¿no? Lo que pasa es que ahora, perdón, te corto solamente algo cortito, es tremendamente importante mencionar que existe una tendencia de la recuperación y del rescate. O sea, y no es una tendencia que hubiera marcado el libro de Blanca Vitúster y Paz Soldán, que es un libro, como tú dices, un parteaguas. Es una tendencia que ellas con Omar Rocha y Rodolfo Ortiz marcaron. Es decir, recuperaron a una de nuestras más grandes escritoras, a Hilda Mundi, y recuperaron y terminaron por consagrar a Borda, Arturo Borda. Recuperaron a grandes olvidados como Alberto de Villegas, y no les cuento la cantidad más de cosas. Reescribieron la historia de Bolivia. Entonces hay eso, pero y luego varias tesis y varios libros que salieron después. Pero en realidad hay una gran tendencia general de profesores, críticos bolivianos que viven en Bolivia y fuera de Bolivia, estudiosos, lectores, que ha comenzado a dar frutos impresionantes. Y esta gran tendencia yo la estoy tratando de teorizar. Si quieren, eso lo vamos a poder hablar después. Yo quiero entender por qué, y creo que tengo una posible respuesta, una hipótesis. Pero, por ejemplo, tenemos cosas como los 2 tomos de Soto, que es un investigador en Sucre,
no saben lo que ha hecho. Me imagino que tú conoces este libro, Moira. Son 2 tomos gigantes donde están publicadas todas las novelas del siglo XIX boliviano, muy pocas de las cuales salieron del periódico para ser publicadas en libro. Y la mayoría de ellas se quedaron en los periódicos, se quedaron en las repisas de los archivos de los diversos periódicos, y muchas de esas novelas nunca más se leyeron, nunca más se supo de ellas. Entonces, imagínense lo que es esta tendencia a la recuperación en diferentes lugares de Bolivia, en la academia, fuera de la academia, dentro y fuera de Bolivia. Imagínense lo que está produciendo. Estos tomos lo que te dicen es, en realidad tú pensabas que la novela era solo la de Bartolomé Mitre, la de Aguirre, la de, qué sé yo, este y el otro, unas 5 a 10 novelas que están consagradas como las grandes novelas del siglo XIX, y él encuentra 50 y tantas, y las recoge de los periódicos y las pone en un libro. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Es un rediseño de la historia de la novela, de la literatura boliviana. Y eso es lo que está pasando. Hay un remapeo, un rediseño de nuestra historia literaria. Eso te quería decir. Es una cosa fabulosa y sacan a colación, claro, la cantidad, el porcentaje de lo desconocido que estás mencionando ahora es una cosa increíble, y es más o menos como cuando los editores de la Mariposa Mundial te cuentan que están investigando que había muchísimas revistas que a principios del siglo XX se hacían entre Potosí, Puno, Sucre, lugares que y están totalmente olvidadas, pero rascando por Perú y Bolivia han encontrado unas maravillas que es interesantísimo, ¿no? Que forman parte del impulso, yo creo, de lo que se está haciendo ahora y que me parece fabuloso. Y un comentario más para esto del libro de Sotomayor, este afecto que tú dices, sí, efectivamente se siente en toda la selección, en todo el trabajo. Ya me imagino él, que habla mucho de la charla, el tipo de charlador que debe haber sido en los periódicos, con las personas, con los que personaje que uno quisiera, ¿no? Haber conocido, porque es un auténtico paseño de los así pintados con pincel de décadas pasadas. Pero ahora que le paso la palabra a Juan José, que tenías tus comentarios, que te interesó tanto este libro de añejerías. Ahora sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Yo me quedé realmente impresionado con este libro, porque, bueno, por el libro en sí mismo, que me interesó mucho, el estudio preliminar me parece muy claro, y después, bueno, ya el contenido, pero lo que me dejó así, pues impactado realmente fue que encontré en él, pues a un libro completamente paralelo, hecho en México, ¿no? En Guanajuato específicamente, por la Universidad de Guanajuato, en el que yo participé solamente, bueno, como editor y como en la producción del libro, ¿no? Pero que en realidad estuvo a cargo de Luis Palacios Hernández, que se llama Romances, Tradiciones y Leyendas Guanajuatenses, de Agustín Lanuza. Pero lo que me dejó impresionado fue que, bueno, quiero decir, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero son 2 personajes paralelos realmente, los 2 escritores, Agustín Lanuza y Isidro Sotomayor. Realmente me llama mucho la atención porque ambos justamente se dedican a recopilar tradiciones y hechos reales también. En el caso de Agustín Lanuza quizá se acentúa más la forma en que recopiló las leyendas de la ciudad de Guanajuato, que le dan su identidad a la ciudad en muchos aspectos. Eso es algo que a mí me
quisiera recalcar porque es algo muy específico, ¿no? La ciudad de Guanajuato, el imaginario popular de la ciudad se basa en gran parte más en las leyendas que no tienen una base realmente, bueno, tienen una cierta base histórica, pero no documentada, que en otros hechos históricos que también son fundamentales, como la propia independencia de México, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, dices, en alguna parte del estudio se habla de que la combinación clave del tradicionista es los papeles antiguos y los relatos orales trabajados en confrontación con las fuentes históricas. Bueno, pues efectivamente Agustín Lanuza era un tradicionista también, ¿no? Y creo que si Luis Palacios Hernández, que fue quien impulsó mucho para que este libro se realizara, hubiera conocido el libro de Sotomayor, se habría quedado enamorado, ¿no? Se habría estado entusiasmadísimo de ir a Bolivia incluso, se habría, en fin, de conocerlas a ustedes, ¿no? A ti, Ana, seguramente habría sido algo espectacular para él, porque sí, bueno, ya cuando entra uno en las historias de Sotomayor, pues siente uno el espíritu de esa época, ¿no? El espíritu, bueno, de la época de la colonia, por ejemplo, ¿no? Que es el espíritu que vive Guanajuato todavía, ¿no? Uno recorre ciertos callejones de Guanajuato y pues el espíritu ahí persiste, ¿no? Por muchas razones, por alguna... por ello, pues, el Festival Cervantino ha tenido tanta trascendencia aquí, ¿no? Tiene en fin, hay muchas causas para ello, ¿no? Pero yo estoy seguro que este libro de Agustín Lanuza, en el caso de Guanajuato, le da esa identidad a la ciudad. Él, bueno, y no es que él haya inventado esas leyendas, él más bien es el que con mayor seriedad las recogió, las ordenó y las relató, las escribió en romance, pero de una manera muy clara. Y no solamente son las leyendas, también son las tradiciones de la ciudad y hechos históricos tan fuertes como la independencia, ¿no? Aquí en Guanajuato se dio un hecho muy sangriento que fue la toma de lo que se conoce como la Alhóndiga de Granaditas, que es un hecho fundamental para la independencia de México. Y él la relata de una manera sumamente clara, recuperando, pues, haciendo viva la historia, ¿no? de Guanajuato. En el caso de Sotomayor, bueno, pues ustedes son quienes lo conocen, creo que es algo similar, ¿no? La diferencia, claro, es que Sotomayor, bueno, él está en la capital del país, ¿no? Él es, digamos, es algo más de todo un país. Y en el caso de Agustín Lanuza es algo muy local, pero es muy significativo porque la ciudad de Guanajuato, pues, es el símbolo, pues, de la independencia mexicana en muchos aspectos, ¿verdad? Pero sí, no, yo lo que simplemente quería aquí no dejar de expresar, ¿no? Esa sorpresa por encontrar a estos personajes tan similares, ¿no? Y que, bueno, y sentirme un poco en comunidad con ustedes al haber yo participado de esta manera también en un libro similar, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención en Lanuza el uso del verso, porque los tradicionistas, digamos, los tradicionistas que habían seguido el modelo Palma, que es el más grande tradicionista latinoamericano, maestro, padre del género, o por lo menos llevó al género a un lugar altísimo, ¿no? Los tradicionistas en general escriben en prosa. Y hay un gran movimiento tradicionista en la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, la tradición es uno de los grandes géneros propiamente latinoamericanos por su particularidad. No es que en otros espacios culturales no se escribiera tradición, pero así como fue ejecutada la tradición en Latinoamérica, pues resulta ser parte de nuestra literatura más clásica, más de nosotros.
Lanuza me parece interesante y la gran diferencia que tiene con Sotomayor y la mayoría de los otros tradicionistas es que escribe en verso. Y lo que me pareció más interesante, que leí algunos de sus textos, es que es profundamente modernista, ¿no? O sea, es de la generación exacta de Ricardo Jaimes Freire. Él nace el 70, Ricardo Jaimes Freire nace unos pocos años antes, y es de la generación que vio la instauración y la consagración del modernismo y del lenguaje modernista. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasó que leyendo y releyendo los versos, yo veía que había una conjunción alucinante en Lanuza, que seguramente se ha estudiado, por supuesto, que es este ir hacia el pasado en romance, en verso, contar la historia, las tradiciones, las costumbres de la ciudad, pero hacerlo en un verso modernista, ¿no? Porque yo cuando vi el tipo de verso que él usa, dije, de repente está imitando, como muchas veces hace Sotomayor con el lenguaje español de la colonia, está imitando el lenguaje barroco. De repente hay algo de barroco, pero después, conociendo también cómo escribía Jaimes Freire, me dio la sensación que no debe haber, obviamente, una visita al barroco, por supuesto, pero lo que está haciendo él, en verdad, es traer a este género el modernismo. Entonces, seguramente tú me podrás decir si estoy pateando oxígeno o si hay algo de verdad en esto. Esto a mí me interesa muchísimo, porque yo te voy a decir, las investigaciones que nosotros hacemos, precisamente lo que intentan ver es cuán poco se regían, no sé si sucede tanto en México como en Bolivia, cuán poco se regían los escritores a las famosas tendencias literarias, ¿no? Y de las historias literarias. Es decir, escribir tradiciones en los años 20, en el caso de Sotomayor, mucho menor que Lanuza. Sotomayor nació en 1904, es de la generación siguiente, ¿no? Escribir tradiciones en los años 20 es la cosa más rara del mundo, o sea, pero no es el único. Como les digo, hay tradicionistas bolivianos que siguen escribiendo incluso después tradiciones, ¿no? O sea, quiere decir que es un género que le va muy bien, es una horma que le va muy bien a la escritura boliviana, porque todavía hay todo un tema con Potosí, todo un tema con la historia potosina y el pasado potosino, pero también hay esta ciudad maravillosa de pasado colonial como Bolivia, como La Paz, perdón, que también merece, digamos, entrar en esos moldes. Entonces, nos interesa también ver cómo se salen completamente de las fronteras marcadas por la historia literaria, ¿no? Es decir, escribir tradiciones en los años 20 es raro, cuando ya las vanguardias estaban entrando durísimo a las letras, ¿no? En el caso de Lanuza yo veo más bien un trabajo muy de su tiempo, el renovar la idea del romance, que es tan antigua en la lengua española, pero escribir romance en el molde modernista. Me parece maravilloso. Yo lo voy a tener que leer un poco más y voy a tener que afinar un poco más esta primera sensación que tengo, pero él sí estaba muy imbricado, obviamente, en las búsquedas del modernismo, por su generación también, ¿no? Él era de la época de la consagración modernista a fines del 19 y luego su lenta decaída, digamos, en el 20 con la llegada de las vanguardias. Lo particular que tiene en este sentido Sotomayor, y es lo que yo propongo en el estudio introductorio, comparándolo con Palma, que era 2 generaciones anterior que él, es que Palma todavía tenía la oportunidad de escuchar bastante directamente a los que todavía sobrevivían a las guerras de la independencia en su época, ¿no? Estos viejitos que contaban historias y tal. Y él de alguna manera, sí, acudía a la historia de la villa imperial de Arsanz, Orzú y Vela, que es del siglo XVIII, ¿no? Obviamente, para escribir sobre Potosí. Pero también apelaba mucho a esta historia oral de los viejitos, ¿no? Esta memoria oral popular, y escribió mucho Palma sobre este tema. Lo que yo planteo muy rápidamente, dicho porque
hago unos virajes teóricos así de lo más raros, pero lo que yo planteo es que en la época de Sotomayor eso ya no existía, estábamos muy lejos ya. Acordate que estábamos, ustedes el 21, si no me equivoco, nosotros el 25, celebrando el centenario de las repúblicas, ¿no? Entonces ya estamos lejos de esa generación que pudo haber sobrevivido y pudo haber contado oralmente, porque además hay mucho de recoger lo oral en las tradiciones, ¿no? Entonces lo que yo digo y propongo es que en realidad, y vuelvo a lo que decía Moira muy al inicio de esta emisión, en realidad se está inventando, Sotomayor, un lenguaje, se está inventando un mundo, se está creando un imaginario. Y al hacerlo, está operando algo en la literatura boliviana que es para mí impresionante, que es, se inventa una oralidad de otro tiempo. Obviamente que recoge mucho de sus documentos, porque es archivista, tiene un montón de documentos antiguos, libros de escritos en la colonia, a veces imita el lenguaje de los libros de la colonia, etcétera, etcétera. Pero lo que más me impresionaba es que al no tener a mano esa oralidad vinculada al pasado, que seguramente la tuvo, dice que su madre le contaba cuentos, etcétera, ¿no? En ese sentido, él creó, se inventó una oralidad, y lo más chistoso es que, o lo más interesante, es que él no deja de decir que todo eso sale de libros, o sea, es una oralidad de libros, libresca, y él le da vida, o sea, si se fijan, sus añejerías tienen mucha vida, oyes a la gente hablar, pero lo interesante es que es algo que oyes de lo que él ha recuperado de los documentos, de los archivos. Entonces es un gran escritor, es un gran ficcionista, es un gran figurador de la literatura y constructor del imaginario paceño, ¿no? Eso es lo que yo propongo, digamos. Eso. Creo que lo que me dices de Lanuza realmente me parece sumamente acertado, aunque te diré, me parece muy acertado y muy lógico que sea así, es decir, el hecho de que escribió romances, pero retomando pues los valores modernistas. Que ahorita te diré por qué. Lo que quería decir antes es que es la primera vez que escucho decir eso, porque en realidad es poco lo que se ha estudiado a Lanuza en ese sentido, ¿no? El texto de Luis Palacios, pues creo que es el único así realmente más especializado, hecho por alguien profesional, pues un maestro de literatura que lo haya realizado así, ¿no? No ha trascendido mucho de esta región, de la región de Guanajuato. Ahora, efectivamente, él retoma esas tradiciones guanajuatenses que vienen, sí, de la época barroca, ¿no? De la colonia, en fin, que Guanajuato es una ciudad que tiene varios edificios, bueno, sobre todo uno con un estilo barroco muy recargado, ¿no? Prácticamente churrigueresco, pero él efectivamente se dirigía a un público decimonónico, porfirista, es decir, de la época de Porfirio Díaz, afrancesado. Entonces, él trataba de que ese público fuera el que le entendiera, ¿no? ¿Por qué? Porque era el intelectual de la ciudad en esos años, ¿no? Tuvo una época era el que daba los discursos cuando venía don Porfirio a la ciudad, ¿no? Era el que, en fin, él era el símbolo durante una época. Cayó en desgracia política años después de la Revolución Mexicana. Él tuvo la mala fortuna de apoyar a Victoriano Huerta
que fue el que asesinó a Francisco I. Madero, el que inició la Revolución Mexicana. Pero en ese momento, bueno, pues son decisiones políticas que a veces no se sabe cómo se toman. Él apoyó a Victoriano Huerta y pues ya a partir de ahí ya pues fue totalmente excluido de la vida política, porque llegó a ser, tengo entendido que magistrado, en fin, ¿no? Pero ya después de eso ya quedó fuera. Pero efectivamente, por esto que te digo, creo que es muy, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Él retomando esas raíces coloniales de Guanajuato, pero dirigiéndose a un público de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Y totalmente porfiriano, porfirista, yo creo que eran ambas cosas, ¿no? Ahora bien, creo que eso sería lo interesante, ojalá que surgiera la curiosidad porque por estudiarlo más, ¿no? Acá en México, ¿no? Eso me parecería muy interesante. Por eso pienso que esta vinculación de tu trabajo con Guanajuato, si acá se conociera más, creo que podría dar pie a que en la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, surgiera algún interés así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo vi, ¿no? Y sí, bueno, además, creo que lo importante además es todo el trabajo tan amplio que están ustedes realizando, enmarcado en el bicentenario de la independencia, ¿no? Estos 200 libros para los 200 años. Creo que eso sí bien en otros países se ha realizado de manera similar. El enfoque específicamente del que estamos hablando ahorita habría sido muy útil pues para rescatar este tipo de textos acá en México, que también se ha hecho, pero en fin, tampoco es como para ponernos ahorita a evaluar cómo se ha avanzado o no en un país, ¿no? Pero en el caso de Lanuza sería uno de los personajes, desde mi punto de vista, a rescatar y analizar con mayor amplitud. Sobre todo si piensas que las antologías de tradiciones que se han hecho y de todo lo que es la leyenda, etcétera, etcétera, siempre se ha hecho por el tema de la prosa, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco una muy buena antología que fue la que utilicé para conocer más de la tradición latinoamericana, y ahí me di cuenta que es gigantesca. O sea, esta tendencia de Lanuza, luego más tarde de Sotomayor, pero durante el 19, Palma, Julio Lucas Jaimes y tantos peruanos, bolivianos, hay en toda Latinoamérica. Esta antología te muestra qué impacto gigante tuvo este género en los escritores. Y yo creo que tiene que ver con que la ideología de los libertadores y la ideología de las guerras de independencia era marcar como oscuro, como negro el tiempo de la colonia, ¿no? Había que salir de ahí y darle luz a las nuevas repúblicas, etc. Pasan unas cuantas décadas y muchos escritores comienzan a decir, no, tenemos que comenzar a trabajar sobre la colonia. Y la tradición tiene mucho que ver con esta nueva actitud, que es una generación siguiente a la de los libertadores y soldados y militares y intelectuales que vivieron las guerras. Obviamente es una generación posterior, tenía que ser así, que retoman la colonia y retoman la Primera República para contar las pequeñas historias. Y como tú me dices, en Lanuza no solo las pequeñas, sino estas historias importantísimas de la historia de un país, como es el tema de la independencia, ¿no? En general, las tradiciones y la recuperación de la colonia y la Primera República tienen que ver con historias en el caso de Sotomayor y de otros tradicionistas, con historias de aparecidos, con historias de monjas que dan el mal paso, de cristos que de pronto bajan de su
su cruz para obrar un milagro con gente que está siendo injustamente castigada. Y luego, obviamente, lo populares de las ciudades. En el caso de Sotomayor, él evita mucho el tema de la historia con mayúscula. Él prefiere quedarse en esa veta de la tradición latinoamericana, que es las pequeñas historias, ¿no? Las historias de los barrios, de las calles, sobre todo hay mucho cura y hay mucho convento en las tradiciones, y si hay referencia a la historia, generalmente son anécdotas vinculadas a ciertos hechos de la historia, ¿no? Cómo se reunían los revolucionarios en una botica y cómo el boticario resultó ser alguien que los traicionó, en fin. Pero es más la anécdota la que interesa. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer con Lanuza es vincularlo a esa gran tradición precisamente del tradicionismo y de la recuperación de lo colonial. Lo que pasa es que estos escritores, y yo creo que con Sotomayor ha pasado también mucho, había una idea de que era muy reaccionario, pues, recuperar la colonia, ¿no? Estos viejitos reaccionarios que recuperan lo colonial y que están en eso, cuando en realidad, en el caso de Lanuza, ya el más radical modernismo se estaba dando, estaba ocurriendo, y en el caso de Sotomayor, las vanguardias, ¿no? Hilda Mundi, por ejemplo, es muy poco posterior a la publicación de Añejerías, ¿no? Entonces hay tantas cosas, tanto que mirar, tantos enfoques que darle, ¿no? Es fascinante, pero en realidad tanto Lanuza como Sotomayor pertenecen a algo muchísimo mayor que ocurre en las letras latinoamericanas, creo, ¿no? Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante cómo lo que estaban ustedes conversando en un inicio, Moira y tú, y cómo relacionaban, bueno, a Sotomayor con la literatura boliviana actual, ¿no? Es decir, es otro ángulo que es más amplio, ¿no? Es decir, Lanuza pues no llegó a influir en una literatura, es uno de los representantes de la literatura guanajuatense, ¿no? Pero, lo que me pareció interesante, y a lo mejor podríamos un poco retomar para, digamos, en esta recta final. A mí me toca hablar del tiempo en estos programas, entonces, en esta recta final de la emisión, lo que viene después más bien de Sotomayor, ¿no? Y lo que representó, pues, para la literatura, lo que está representando para la literatura boliviana, ¿no? No sé, quizá podríamos seguir por ahí. Bueno, se habla mucho de estos escritores fuera del tiempo, ¿no? Fuera de su época, digamos, entre comillas, ¿no? Tienen un nombre, pero ahorita no me estoy acordando, ¿no? Por ejemplo, a de Villegas lo considerábamos un modernista muy tardío. Él escribió modernismo a fines de los años 20, para luego generar un viraje en su vida y pasar al indigenismo, ¿no? Sotomayor estaba publicando estas añejerías a fines de los años 20, el año 30, entonces la idea de que no se dejaron tocar por las nuevas vertientes literarias. En de Villegas hubo algo interesante, se puso en contacto con Poznański, que fue el gran estudioso de Tiahuanaco, fue muy amigo de Poznański y generaron una asociación arqueológica vinculada a Tiahuanaco. Y ahí la vida y el trabajo de Villegas dio un gran vuelco y comenzó a estudiar sobre temas de a escribir sobre temas de indigenismo. Entonces sí, él se engranó en su tiempo, pero por el lado de lo indígena y del naciente indigenismo, ¿no? Y de la nueva valoración de lo indígena, etcétera, etcétera.
Jaime Freire nunca, como vivió en su lenguaje modernista y murió en los años 30, pero siguió escribiendo siempre dentro de ese aparato lingüístico y estético. Sotomayor tuvo una trayectoria particular que está muy marcada por el periodismo. Era sobre todo periodista, y aunque planificó muchos libros que dejó incluso con títulos y todo, nunca los publicó porque su trabajo en la prensa era frenético, ya parece que no se dio tiempo ya para recuperar y recoger y recopilar y llevar a la imprenta. Él hace algo que hemos descubierto y que nos parece interesantísimo. Comienza a escribir sobre el tema de lo aymara en La Paz y lo popular en La Paz. Entonces esto contrarresta esa mirada sobre Sotomayor, que es un viejito tradicionista, digamos, que le interesa la colonia. Él en realidad, y yo les digo, parte de su obra más interesante, que es la que vamos a sacar recién, es su incursión en las zonas populares de La Paz y su trabajo con lo aymara, con la danza, la música, la cultura aymara en general. Ya Jaime Sáenz decía que era un gran aymarista, lo que en la época quería decir que hablaba muy bien el aymara, y por lo tanto tenía un acceso al mundo aymara. Tú sabes, Juan José, que La Paz es una ciudad profundamente aymara, es indígena, ¿no? Entonces, y mucho más en esa época. Entonces, él conocía la lengua y podía entrar a esos mundos y comprender esos mundos mucho mejor que muchos otros escritores que nunca habían aprendido la lengua. Él convivió con los vanguardistas. Abro un paréntesis ahí. Por mucho tiempo, durante el siglo XX, nosotros nos hemos contado la historia de que en Bolivia no hubo vanguardias. Y leíamos con nostalgia a las grandes vanguardias mexicanas, argentinas, etcétera, ¿no? Y de pronto, esta tendencia de la recuperación, esta tendencia a releer y sacar del olvidadero, ha revelado que tenemos una vanguardia riquísima, una vanguardia muy particular, porque está muy vinculada al tema de los Andes, de la montaña, etcétera, etcétera. Liz Monasterios, por ejemplo, una gran crítica boliviana, ha hecho un trabajo sobre Borda, sobre Arturo Borda, que escribió 3 tomos, que se han publicado como 3 tomos, que se llama El Loco, que es uno de los grandes monumentos al vanguardismo en las letras bolivianas. Se ha recuperado también la escritura de Hilda Mundi, que obviamente ese es un seudónimo que es una escritura radicalmente vanguardista. Y Sotomayor, por ejemplo, vivió en la misma época, eran contemporáneos, ¿no? Y seguramente la veía pasar a Hilda Mundi, lo veía pasar a Borda. Estuvo en contacto con Sáenz al final de su vida, y Sáenz ha sido obviamente uno de los grandes. Tiene un libro, el primer libro que publicó, que se llama, ¿cómo se llama, Moira? El Escalpelo. Escalpelo, el primero de poesía, sí. Que yo discuto con los críticos que es un libro de poesía. Para mí es prosa poética, pero bueno, yo no me meto con los expertos en poesía porque se han enojado conmigo. Pero en los años 50, Sáenz ya está, cuando Sotomayor todavía estaba vivo, estaba escribiendo uno de los libros, otra vez, más radicalmente vanguardistas de la literatura. Entonces, él convivió con Arturo Borda, con Hilda Mundi, con Sáenz, solo para nombrar algunos. Había muchos otros que eran del ámbito de los escritores, pero él continuó trabajando en la crónica de la ciudad, trabajó muy profundamente en la recuperación de los grandes hombres de nuestra historia, hizo mucha semblanza, igual que Lanuza, lo llamaban siempre a todos los eventos importantes en La Paz, y él daba sus discursos y hacía semblanzas, etcétera, etcétera. Entonces,
le pasó, digamos, le pasó por un lado este tema de las nuevas tendencias literarias, ¿no? Y por la manera en que se ha olvidado a Borda y por la manera en que se ha olvidado a Hilda Mundi, yo creo que mucha gente no entendió, no leyó bien esos. Bueno, lo de Borda, obviamente, él mantuvo sus cuadernos guardados hasta que fueron publicados en los años 50, 60, 60. Entonces no se lo podía conocer, porque él tenía cuadernos guardados, digamos. Pero Hilda Mundi publicó Pirotecnia en los años 30, y fue un libro que se lo fue enterrando hasta que se exhumó mucho después y se fue recuperando su escritura periodística también. Entonces fueron los grandes olvidados junto a don Soto, ¿no? Junto a don Ismael, que también como, y esto es también comprensible y debe pasar mucho en México también, que como escribió para el periódico y los periódicos están tan vinculados a la novedad, al día a día, etcétera, etcétera, pues se archivan y de pronto todo aquello queda como archivo, ¿no? No se recupera. Es una gran pena que Sotomayor no hubiera hecho lo mismo que hizo con Añejerías, que hubiera llevado a cabo los proyectos de libro que tenía, ¿no? Y por otro lado, también para terminar esto que estoy comentando, ya se imaginarán la hegemonía potente que tenía el realismo social en Bolivia las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y la entrada del indigenismo fue muy fuerte, cosa que a Sotomayor básicamente no lo tocó, solo en tanto él como conocía y se desplazaba por lugares de lo popular y de lo indígena en La Paz, pues él escribía sobre eso como cronista, pero no era que era indigenista, digamos, propiamente, como más o menos comenzó a hacerlo de Villegas. Una anécdota que tengo que es maravillosa para entender esto del olvido y dejar escrituras alternativas fuera para dar curso solamente a la escritura realista, social, que imperó durante mucho tiempo en Bolivia en el siglo XX, es que un importante intelectual boliviano, Roberto Prudencio, leyó a de Villegas y dijo algo así, y escribió sobre su dandismo, porque era un dandy, ¿no? Había sido diplomático en Europa, entonces volvía y era dandy, pero desde chico tenía tendencias dandis, digamos. Y dijo, bueno, él ha escrito esto, esto y esto, que son sus libros dandy, que yo les llamo, que son maravillosos, y luego ya dejó eso y se comenzó a dedicar a lo realmente importante, que era el tema de los indígenas, ¿no? Y ahí tú te das cuenta por qué se tira al olvidadero a los escritores, ¿no? Hay un mainstream, hay una idea hegemónica de lo que debe ser la literatura y se deja a un lado lo que se piensa que es menor, ¿no? En este caso, las escrituras dandy de Villegas, por ejemplo. Y en Sotomayor es un periodismo, es un periodista, los historiadores no se apropiaron de su escritura, no consideraron interesante o importante las añejerías, siendo que tiene un sustrato historiográfico tan fuerte, y los literatos también lo olvidaron mucho, ¿no? Bueno, es periodismo, es historia, ¿no? Nadie, hasta que más recientemente estamos sofisticando, digamos, los instrumentos de lectura, y yo creo que eso ha dado lugar a que haya también esta recuperación, ¿no? Eso. Es algo efectivamente fabuloso, ¿no? Esta recuperación tiene que ver un poco con la tendencia de ellos mismos de haber mezclado, que les interesaba lo colonial y que dices, tiene lenguaje, en caso de Lanuza, tiene lenguaje modernista mezclado con el romance, o sea, todas estas mezclas tan extrañas que hacían ellos, es parte del impulso lo que está pasando ahora, que de pronto hay una moda por rescatar el siglo XIX y porque nos encanten estas cosas, pero en dado caso es, como resumen, pues es fabuloso este interés por volver a lo olvidado, por rescatar el olvidadero, como lo llaman, y sacar todo esto a la luz, ¿no? Fabuloso, sí. Sí.
Yo quería preguntarles a ustedes si en México ustedes notan algo similar o no es tan evidente un masivo vuelco al pasado en la investigación. Bueno, si me permiten, yo diría que los tiempos actuales, los tiempos políticos actuales están llevando una vuelta al pasado, pero con una tendencia. Eso creo que distorsiona un poco las cosas, ¿no? Porque en estos momentos se está recuperando el pasado, pero solamente en cuanto a lo que es conveniente para, para una, para un, para un régimen que prevaleciente, ¿no? Es decir, eso es lo malo. Digamos, se desenvolvió recuperar el pasado con un signo político, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cierta distorsión, aunque creo que al final lo que va a ocurrir es que sí vamos a tener como consecuencia que se está analizando todo, ¿no? Se está haciendo como una revisión general de los símbolos, ¿no? Quizá en estos momentos, por el signo político actual, esa revisión tiene una tendencia muy clara, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo que hay una distorsión. Pero creo que después de eso, pues va a ser algo sano el hecho de revisar los símbolos y darle, pues sí, llega un momento dado en que se tiene que sacudir el polvo de las cosas, ¿no? Que permanecieron tantos años inmutables, ¿verdad? Yo, al menos en México, creo que más bien va por ahí, ¿no? Va por ahí. Ahorita el cuestionamiento es feroz hacia todo el pasado, ¿no? Eh, bueno, creo que ustedes ahora que acaba de pasar la fecha en que Cristóbal Colón llegó a lo que ahora se conoce como América, pues fue un momento de conflicto en realidad, ¿verdad? De acabar con estatuas, de acabar con, de renombrar cosas, de pedir perdones, ¿no? De pedir disculpas, quiero decir, de pedir disculpas, que como bien lo dijo hace poco una escritora mexicana, Ana García Bergua, que sería mucho más digno perdonar que exigirle a alguien que se disculpe contigo, ¿verdad? Y creo que tiene toda la razón, pero bueno, eso es algo, por eso te digo que ahorita todo está así muy revuelto por el signo político en México, ¿no? Que a fin de cuentas sí, es un regresar al pasado y el análisis del pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo leo lo que está pasando acá con un signo muy distinto, porque tuvimos el retorno a la democracia el 82 y el 85 se inicia un largo periodo neoliberal y el 85 y el 2005 inicia el periodo populista, ¿no? Del masismo. Y yo ¿saben qué es lo que estoy reflexionando? Porque veo un poquito por dónde viene la mano en las discusiones, etcétera, etcétera, es que en realidad este retorno al pasado es una recomposición del presente, ¿no? Para muchos estudiosos de la literatura, de la cultura, para muchos intelectuales, mucha gente que hace investigación en las ciencias sociales, volviendo a sí mismo a recuperar cosas, etcétera. Obviamente hay la clásica izquierda que va a recuperar y traer a los grandes pensadores de izquierda, los anarquistas, etcétera, en contra de lo que sería el pensamiento neoliberal o populista ahora. Pero lo que yo pienso más en términos de lo propiamente literario, yo creo que hay una voluntad de recuperar el pasado porque el presente ha sido desértico, ¿no? Ha sido muy duro, ¿no? Los neoliberales y todo lo que ello implica, y luego los populistas con
desprecio por la academia, por el conocimiento, por lo intelectual. Hay un desprecio profundo por la universidad, ¿no? Que ha sido además explícito, ha sido expresamente dicho por muchos de los funcionarios del masismo, ¿no? Entonces yo creo que vuelves un poco al pasado también para rediseñar lo que estás viviendo y no creo que eso sea para nada entonces ser reaccionario o ser conservador y volver a las viejas cosas, todo lo contrario. Yo pienso que estás dialogando con tu tradición y la estás recomponiendo, remapeando para traerla al presente y revalorar y darle valor a las cosas, ¿no? En tiempos muy vacíos, muy difíciles, muy desérticos. Entonces, la idea mía es esa, ¿no? La exploración en el pasado no tiene nada que ver con volver al pasado, es un rediseño del presente. Oigan, pues realmente creo que dimos un buen remate a la charla. Creo que de aquí se desprendería, de hecho, otro programa muy tan interesante como este. Exacto, podríamos hablar de política largamente y todo lo que está pasando. Mañana tenemos elecciones. Ay. Así nos es. vamos a morir de nervios mañana, pero Bueno, aquí vamos a tener que cerrar nuestra sesión. Exactamente. Sí, bueno, pues muchas gracias a ambas. Muchas gracias por haber estado en el librero. Y bueno, pues que sea la primera de charlas siguientes, ¿no? Con este tema que da para mucho. Bueno, pues ya encontramos un hermanamiento muy importante, ¿no? Pero pues gracias entonces. A los dos, qué gusto, sobre todo qué gusto y qué placer hablar con México, con mi querida Moira, amiga querida, y haberte conocido y haber participado en esta iniciativa tan linda. He visto muchos de los programas y son realmente importantes, o sea que te agradezco mucho y me despido de ustedes hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Ana Rebeca. Un abrazo a ti, Juan José. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.